Capítulo 1. El Reino del Plata, Montevideo, año 1830, Palacio de la Estrella. El sol se alzaba sobre la bahía, tiñendo de oro las aguas calmas del Río de la Plata. Desde lo alto del Palacio de la Estrella, recién terminado, ondeaba con orgullo el estandarte celeste y blanco, pero no el que todos conocen. Este llevaba en el centro un sol dorado coronado, símbolo de la nueva monarquía que nacía en el corazón de Sudamérica. El joven rey Juan I de la Banda Oriental, nacido Juan Antonio Lavalleja, observaba la ciudad desde el balcón de mármol blanco. No llevaba uniforme militar, sino una capa real de terciopelo azul oscuro, bordada con hilo de plata. A sus espaldas, en el gran salón del trono, se preparaban nobles, generales y diplomáticos para la ceremonia de coronación definitiva. ¿Alguna señal de los emisarios brasileños?, preguntó en voz baja a su consejero, don Nicolás de Artigas, sobrino bastardo del desaparecido José Gervasio, cuyo nombre aún resonaba como un mito entre la gente. No, Majestad, respondió el hombre, inclinándose levemente. Pero los británicos están satisfechos. Creen que esta monarquía será más estable que las repúblicas que se desangran en el continente. Juan I asintió. Sabía que sin el apoyo de Londres, su corona jamás habría existido. Fue durante el Congreso de 1828, cuando, ante la amenaza de absorción por parte del Brasil imperial o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se propuso una solución insólita: la creación de un reino del Uruguay, gobernado por un monarca local pero neutral, bajo tutela diplomática de las potencias europeas. Al principio fue una farsa, una jugada diplomática. Pero Lavalleja, astuto como era, se apropió de la corona con habilidad, pactando con estancieros, caudillos rurales y comerciantes ingleses. Y ahora, ahí estaba, rey de una nación que aún se construía a sí misma. En las calles de Montevideo, la nobleza recién formada, los caballeros del Plata, paseaba en carruajes, mientras las masas observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No todos aceptaban la idea de un rey. En los campos del interior, grupos republicanos aún levantaban banderas tricolores y recordaban a Artigas como el verdadero protector de los pueblos libres. Pero en la capital, la monarquía comenzaba a consolidarse. En la ceremonia, cuando la corona forjada en Buenos Aires fue colocada sobre la cabeza de Lavalleja, un joven noble llamado León Artigas, educado en París y descendiente directo del prócer, murmuró para sí: así comienza el juego de poder. Pero esta no es la historia que mi abuelo soñó. Sus palabras se perderían entre los aplausos, pero algún día resonarían como un trueno. Porque en esta versión alternativa de la historia, Uruguay no sería una república pacífica y gris. Sería un reino brillante, dividido, y lleno de intrigas, donde las coronas se disputarían como espadas y los sueños de libertad tomarían formas inesperadas. Capítulo 2. Sangre en el Plata, año 1839, campaña oriental, cercanías de Durazno. El humo se alzaba sobre la pradera como una bandera de muerte. Las lanzas clavadas en el suelo, manchadas de sangre, marcaban el lugar donde había caído la Guardia Real de Soriano. El viento llevaba consigo el eco de los gritos y el fragor del combate que apenas había terminado. Un jinete solitario observaba el campo. Su capa estaba raída, y sobre su pecho brillaba un medallón con el perfil de José Artigas, símbolo del ejército rebelde. Nos dijeron que esta tierra sería libre, dijo en voz baja, no feudo de coronas extranjeras. Su nombre era León Artigas, nieto del protector, convertido ahora en el comandante supremo de las fuerzas republicanas. En 7 años, León había pasado de ser un cortesano refinado en Montevideo a un caudillo militar venerado por los gauchos del interior. La guerra había comenzado como una chispa. El rey Juan I, en su afán por centralizar el poder, había otorgado títulos nobiliarios a viejos estancieros aliados y mercaderes ingleses, desplazando a los caudillos locales. La creación del impuesto de corona, una contribución obligatoria para mantener la nobleza y la Guardia Real, fue la gota que desbordó el vaso. En el norte y el este, los veteranos de la lucha independentista, muchos de ellos seguidores del artiguismo, se levantaron. Declararon al reino ilegítimo y proclamaron la Segunda Liga Federal, una alianza de departamentos insurrectos que reconocían a León como su protector. El país se partió en dos. Palacio de la Estrella, Montevideo, traición. León se ha atrevido a levantar el pendón de los rebeldes en Tacuarembó. Vociferaba el príncipe Gaspar de Rivera, duque de Maldonado y comandante del ejército real. El rey Juan I, ya envejecido y con el cabello canoso, se mantenía sereno. A su lado, su hija, la princesa Carlota de Lavalleja, observaba el mapa del conflicto. Padre, no subestimes a León.
Tiene al pueblo y al campo. Tú solo tienes Montevideo y Londres. El rey frunció el ceño. Y eso basta, hija mía. Inglaterra no permitirá que el orden se derrumbe en el Plata. Si es necesario, traeré tropas escocesas para terminar con esta farsa. Pero en el fondo, sabía que esta guerra no se ganaría con ejércitos extranjeros. Era una lucha de identidad. De quien tenía derecho a representar el alma oriental, la monarquía heredera de la independencia, o la república federal que Artigas soñó. Batalla del Arroyo Negro, 1840 fue en la llanura junto al Arroyo Negro donde ambos ejércitos se enfrentaron. Más de 7.000 hombres, entre lanceros, infantes, y artilleros criollos. Fue la mayor batalla que el joven reino del Uruguay había visto jamás. Las tropas reales cargaban con uniformes azules y estandartes dorados. Los republicanos vestían de civil, con pañuelos rojos al cuello y fusiles viejos. Pero luchaban con el ardor de quienes no tienen más que perder que la libertad. La batalla duró 2 días. Cuando terminó, León Artigas había sido herido, pero las fuerzas realistas estaban derrotadas. El general Gaspar de Rivera fue capturado. Y Montevideo temblaba. Después de la batalla León se negó a ejecutar al duque. Lo envió de vuelta con un mensaje. El reino no caerá con la espada, sino con el juicio del pueblo. Montevideo decidirá si quiere corona, o dignidad. Ese mensaje encendió la chispa final. En 1841, tras una breve guerra urbana, Montevideo cayó. El rey Juan I abdicó. Su hija, la princesa Carlota, huyó a Brasil. León Artigas entró en la ciudad montado en un alazán blanco. No se proclamó presidente, ni rey. Solo dijo: soy un servidor del pueblo. El reino ha terminado. Comienza la República del Plata Oriental. Pero la historia no terminaría ahí. Las heridas de la guerra civil marcarían a Uruguay por generaciones, y la sombra de la antigua corona seguiría rondando, esperando su oportunidad para volver. Capítulo 3. La corona en las sombras. Año 1868, Viena, Imperio Austrohúngaro. La lluvia caía sobre los tejados imperiales. En una sala ornamentada de mármol blanco y lámparas de cristal, una mujer de rostro severo, cabello recogido y vestido de terciopelo oscuro escribía una carta con tinta negra. Su nombre era Carlota de la Valleja, la última hija del rey Juan I, exiliada desde la caída de la monarquía oriental. Tenía más de 50 años, pero su mirada seguía siendo afilada como una daga. La república está podrida, le decía a su confidente, un noble español llamado don Ignacio de Borbón. Uruguay ha sido devorado por caudillos sin honor. El pueblo clama orden. Y el orden solo puede venir con una corona sobre su cabeza. La carta iba dirigida al conde Edward Marlborough, un influyente diplomático británico estacionado en Buenos Aires. Contenía una sola línea clave: estoy lista para volver. Y no vendré sola. Carlota había pasado las últimas 3 décadas tejiendo alianzas en Europa. Había cortejado a los Habsburgo, bebido con los Borbones y jurado lealtad a la Iglesia. Ahora, había convencido al Papa Pío IX y al emperador austríaco de apoyar su retorno al trono. Pero no como reina consorte. No. Como reina regente de un nuevo reino católico del Uruguay. Montevideo, Congreso Nacional, año 1869. La joven república tambaleaba. León Artigas había muerto años antes, y sus sucesores, una serie de presidentes débiles, no lograban sofocar las constantes revueltas rurales ni las conspiraciones internas. En el Parlamento, algunos ya hablaban con nostalgia de los tiempos de la corona, cuando al menos el país tenía estabilidad y reconocimiento internacional. En secreto, un grupo de senadores y estancieros formaron el Consejo Realista del Plata, una logia monárquica que conspiraba por la restauración. Su líder era un joven carismático llamado Domingo de la Valleja, hijo ilegítimo de Carlota, nacido en Brasil y criado en el exilio. Nadie en el gobierno sabía de su existencia, aún. Campaña de Canelones, Noche de los Estandartes, 1870. La restauración comenzó con fuego. En la madrugada del 3 de marzo, cientos de jinetes realistas, muchos de ellos veteranos olvidados de la guerra civil, tomaron simultáneamente las ciudades de Minas, San Carlos, Florida y Canelones. Iban vestidos de negro y portaban banderas celestes con el sol dorado y la cruz cristiana, el símbolo del nuevo reino de la Banda Oriental. Los periódicos lo llamaron la Noche de los Estandartes. Domingo, montado en un corcel blanco como su abuelo Juan I, proclamó la restauración desde el balcón del Cabildo de Minas. No vengo como conquistador, sino como heredero. La sangre real de los Lavalleja no ha sido olvidada.
El pueblo merece más que caos y facciones. Merece estabilidad, unidad, y fe. El efecto fue inmediato. Muchos campesinos, hartos del desgobierno, se sumaron a la causa. Montevideo, asedio realista. En octubre de 1870, los ejércitos monárquicos marcharon sobre Montevideo. La ciudad, debilitada y sin recursos, se preparó para resistir. Desde Europa, Carlota envió una carta al Papa, solicitando su bendición. Y la recibió. Pero un nuevo actor apareció en escena. Alejandro Artigas, hijo adoptivo del fallecido León, quien regresó desde Argentina con un pequeño ejército de voluntarios republicanos. Montevideo se convirtió en una olla a presión. El pueblo estaba dividido. Había quienes pedían que se coronara a Domingo y se aceptara la monarquía como mal menor. Otros clamaban por la república y resistir hasta el final. Tratado de la Paloma, 1871. Después de meses de guerra civil, sangre derramada y presión internacional, se firmó un tratado de compromiso. Por primera vez en la historia moderna, se creó una monarquía parlamentaria. Domingo I de la Valleja fue coronado rey ceremonial del Reino del Plata Oriental, sin poder absoluto. Se restableció el parlamento, bajo control republicano. Alejandro Artigas fue nombrado primer ministro. La religión católica volvió a ser oficial, pero se permitió la libertad de culto. Y, por decreto, la familia real no podría intervenir en política interna. La corona había vuelto. Pero ya no mandaba. Solo brillaba, por ahora. La restauración no fue un final, sino un nuevo comienzo. Las tensiones entre republicanos y monárquicos continuarían. Y en las sombras, Carlota, ya anciana, sabía que todo trono ceremonial es solo temporal, hasta que alguien se atreva a reclamar más.